Buen día, profe. Buenos días, vamos a esperar que se conecten sus compañeros para dar inicio. Bienvenido. Bueno, profe. Buenos días, profe. Elvin, bienvenido, buenos días. Vamos a dar unos 3 minutos a ver si se conecta él, porque ya me preocupó que no se esté conectando. Bienvenidos desde ya.
Bueno, jóvenes, bienvenidos. Vamos a empezar porque, bueno, ya que nos ha conectado, vamos a, permítanme, bueno, ahí estamos. Información. La próxima semana empiezan ustedes lo que viene siendo exámenes, ¿sí? Exámenes de procesos objetivos. En ese caso, sí es necesario que por favor estén estudiando de todos los cursos. Como ya les dije, este año, pues no, ya no es un año en el que se va a estar ahí considerando muchas cosas, ¿verdad? Porque ya ustedes están en quinto, ¿sí? En este año sí ya ustedes deben ir haciéndolo, ¿cómo les voy a decir? Repasando y todo lo demás, porque en este año, como ya les mencioné, no va a ser así, digamos, como el año pasado, que les dejaban pasar muchas cosas, ¿sí? Por favor. Igual con el tema del taller. En el tema del taller, yo sí les pido que por favor lleguen, porque en ese caso, si no, no van a aprender a hacer nada, ¿sí? Y en caso no puedan llegar, pues ya sé que ya sea por razones bastante complicadas, pero aún así deben ponerse al día de las prácticas, porque si no se van a ir atrasando y atrasando, ¿verdad? Y después pues vamos a llegar al final y sin saber nada, ¿verdad? Y ese no es el objetivo, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a empezar. Yo me recuerdo que ya habíamos terminado los documentos para esta semana. Vamos a ver. Máquinas. Este documento es el que nos hace falta, ¿vean? Bueno, vamos a ver lo que son las máquinas. Permítanme, no sé qué pasó aquí. Ahí estamos. Vamos a ver lo que son las máquinas. Dependiendo del tiempo, vamos a ver también un repaso de lo que es los temas de cuarto, ¿sí? Dependiendo de cuánto tiempo tengamos libre todavía, vamos a ver un repaso de cuarto, porque es importante el repasar, ¿verdad? No solamente estudiar para el examen, sino que repasar con constancia, ¿verdad? Entonces, si nos da tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso de cuarto, como habíamos acordado en la semana pasada, vamos a tomarnos 2 periodos consecutivos para que así no nos estemos conectando, desconectando, conectando y desconectando, ¿verdad? Vamos a tomar 2 periodos consecutivos y de esa manera, pues vamos a abarcar los contenidos de un solo, ¿sí? Voy a iniciar, permítame. Las máquinas de corriente continua, ¿sí? Vamos a empezar viendo lo que son las máquinas de corriente continua. Como se recordarán, el año pasado, que les mencioné, veíamos lo que eran los generadores, ¿verdad? Bueno, vimos la introducción de los generadores, ¿verdad? Obviamente no lo vimos al 100%, pero se recuerdan que los generadores eran aquellas máquinas que nosotros utilizábamos para producir la corriente, mejor dicho, para producir la electricidad, ¿verdad? Vamos a ver circuitos automáticos. Esto creo que ya lo vimos. ¿Dónde está el documento? Tecnología. Aquí se ve. Lo que yo les decía, que nosotros utilizábamos los generadores para generar lo que era la corriente eléctrica, ¿sí? Utilizaban generadores para producir corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que nosotros utilizábamos para producir la corriente eléctrica? Bueno, utilizábamos lo que eran las turbinas de los generadores eólicos, las turbinas de los generadores eólicos, ¿sí? Utilizábamos prácticamente este movimiento, ¿verdad? Este movimiento circulatorio de las aspas, ¿verdad? Utilizábamos los movimientos de las aspas para producir lo que era la electricidad. Ahora con las máquinas eléctricas va a ser lo contrario. Vamos a utilizar la electricidad para producir energía mecánica, ¿sí? Energía mecánica. Bueno, entonces esas serán las partes del generador. Así que el día de hoy vamos a ver cuáles son estas máquinas. Las máquinas de corriente continua, CC o CD, tienen una gran importancia histórica debido a su empleo como generadores o dinamos, siendo el primer procedimiento para producir
energía eléctrica a gran escala. Se procuraba producir una corriente similar a la de las pilas galvánicas. La corriente alterna a inicios de 1830 constituía experimentos prácticos sin ningún interés práctico. Las corrientes CC, corriente continua, son empleadas mayormente como motor. Una ventaja fundamental de los motores CC frente a los motores de AC, corriente alterna, vean, ¿se recuerdan cuál es la diferencia entre corriente directa y cuál es la corriente alterna? Eso no debe olvidarse, pero ¿se recuerdan cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y directa? La corriente directa, profe, es lo que se puede almacenar. Exactamente, ¿sí? La que se puede almacenar. ¿Y de qué otra manera se comporta, Selvin? ¿Con qué otra característica lo podemos ver? ¿No se recuerdan? Bueno, solo vamos a ver. Permítanme solo que cargue la página. Vean qué es lo que pasa con la corriente directa. Miren, corriente directa, voy a mostrar campos. La corriente directa, como ustedes se dan cuenta, se comporta en una sola dirección. Miren, se comporta en una sola dirección. Vean, la corriente directa en una sola dirección. Ahora bien, vean, no sé si se alcanza a ver cuál es el, digamos, el movimiento que hace, pero si ustedes lo ven desde mi perspectiva, por decirlo así, se van a dar cuenta que solamente se mueve en una dirección, ¿sí? Se mueve en una dirección, la cual es la siguiente. Miren, aquí sale y aquí entra. Miren, así se comporta la corriente directa. Vamos a ver cuál es la corriente alterna. Vamos a ver cómo es que funciona, por así decirlo. Vean qué es lo que pasa. La corriente directa va a, vean, va y luego viene. Lo pueden ver con la brújula. Miren, va y luego viene. Miren, va y viene, va y viene. Y crea este comportamiento de onda. Miren, va, viene, va, viene, va, viene. ¿Sí? Veanlo con los, ¿no? Vean con los campos, miren, van y vienen. Van y vienen. ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta nosotros cómo es que, cuál es la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna. Corriente directa solamente va, ¿sí? Así de sencillo. Corriente directa solamente va. Corriente alterna va y viene, va y viene, va y viene.
Y eso es un movimiento, pues, como ya les dije, de la corriente alterna, ¿sí? Cuando va y viene, va y viene. ¿Ya se recordaron cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo es que se comporta cada una de ellas? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pero pienso que... Solo voy a subir el video. Esa diferencia, por favor, ténganla muy presente, porque esa diferencia lo van a utilizar ustedes en, ahí sí que digamos, en toda la vida como electricista, ¿verdad? Que la corriente alterna es aquella que va y viene, va y viene, va y viene. Y la corriente alterna, pues es aquella que solamente va, ¿sí? Por favor, deben tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Solo voy a subir un video. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya les dije, ¿verdad? Son máquinas empleadas. Bueno, la ventaja fundamental de los motores CC frente a los motores CA es el mayor grado de flexibilidad para control de la velocidad y par. ¿Cómo así? Los motores de corriente directa, ¿sí? Los motores de corriente directa que se utilizan bastante en lo que es la electrónica. Ustedes si desarman una impresora van a encontrar un montón de esos motores, ¿sí? O incluso si ustedes, no sé si han visto lo que son los portones, no, los portones no, las ventanas automáticas de los carros. No sé si ustedes los han visto, pero al accionar un botón, ustedes pueden subir el vidrio y lo pueden bajar. Y eso es por la facilidad, como ya les dije, de utilizar los motores de corriente directa, que son fáciles de cambiarle el sentido de giro. Eso es una. Y otra cosa, le podemos graduar la velocidad bastante fácil, ¿sí? A comparación de los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna, ustedes se van a dar cuenta más adelante que son más complejos que los motores de corriente directa. Con el avance de la electrónica de potencia, la aplicación de los motores de corriente continua, en los cuales mantenía supremacía, se ha ido reduciendo en favor de los motores CA, cuyo costo de fabricación y mantenimiento es reducido. Vean, cuando ustedes tengan los motores de corriente alterna, estos motores son más baratos, ¿sí? Son más baratos a los de corriente continua. Esa es una ventaja de los motores de corriente alterna, ¿sí? Y otra ventaja es que darle mantenimiento a un motor de corriente directa es mucho más difícil que un motor de corriente alterna, ¿sí? El motor de corriente alterna es más fácil de darle mantenimiento y es más fácil de repararlo, ¿sí? El de corriente directa es más complicado, ¿sí? Es más complicado, continuo en el tema de repararlo y de mantenimiento, pero es más fácil de controlar lo que viene siendo su sentido de giro, su velocidad, etcétera, ¿sí? El empleo de la dínamo como generador o dínamo está obsoleto debido a que la corriente alterna presenta ventajas para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. ¿Con qué energía es la que nosotros trabajamos en nuestras casas? Alterna. Es alterna, ¿sí? Porque es más fácil de transportarla y distribuirla, ¿verdad? Estas son las partes de lo que viene siendo el motor DC, ¿sí? Voy a poner una pequeña imagen.
Motor DC. ¿Cuáles son estos motores DC? Son estos, miren. Son estos motores que ustedes pueden ver en las impresoras o como ya les dije, en las ventanas automáticas de los carros. ¿Sí? Son esos motores pequeños, vean. Esos son los motores. Permítanme. Estas son las partes de los motores. Tiene lo que son los imanes permanentes, que son estos, miren. Permanente y polo sur. Vean. Polo norte, polo sur. Construcción del dínamo. Colector de delgadas o conmutador. Esta pieza, vean, a ver acá un poquito. Es esta pieza, miren. Eso se le conoce como conmutador. También lo que son las escobillas. Las escobillas van a hacer contacto con el conmutador. Y tiene también lo que son los rodamientos o los cojinetes, como también se le conoce. Ahora bien, viéndolo, digamos, en campos, cómo es que se comporta esto, vean. Así es como se va a constituir lo que es el motor, vean. El motor está constituido por imanes permanentes, conmutador y escobilla. Imanes permanentes, conmutador, escobillas y lo que viene siendo la bobina, ¿sí? La bobina. ¿Cómo es que se produce lo que es el tema de los electroimanes? Vean, esto es un electroimán, vean. Cuando nosotros pasamos voltaje por una bobina, creamos un electroimán. Vamos a trabajar con corriente directa, porque es con... Vean, aquí nosotros creamos lo que viene siendo un electroimán, vean. ¿Cómo es que el electroimán hace atraer a la brújula? ¿Sí? Miren cómo es que da vuelta la brújula. Porque un imán, como ya les dije, puede ser un imán de estos, un imán natural, o puede ser un electroimán. ¿Sí? Un electroimán. Y eso es algo que ustedes deben anotar. ¿Cómo se produce un electroimán? ¿Cómo es? Al conectarlo al voltaje, ¿sí? Al conectar una bobina al voltaje. ¿Sí? Al conectar una bobina al voltaje se crea lo que viene siendo un electroimán. Así es como se produce ese electroimán. Bueno, entonces, ¿cómo es que se compone esto? Vean. Entenderle cómo funciona un motor es bastante fácil, ¿sí? Bueno, puede ser complicado al principio, pero después es totalmente fácil. Vean, voy a colocarle aquí mi láser. Ahí estamos, así para que ustedes puedan verlo. ¿Cómo es que se comporta? Vean, tenemos lo que viene siendo nuestro imán norte y nuestro imán sur. Y tenemos lo que viene siendo el conmutador, vean, y el trabajo del conmutador es esencial. ¿Cómo es que trabaja el conmutador? Vean, ¿cómo es que se hace aquí? Miren. Vean cómo va a cambiar el sentido de giro de la brújula al yo cambiarle la polaridad. Miren, vean cómo va a cambiar. Miren, ¿se dieron cuenta cómo cambió? Lo hago otra vez, miren. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Vean. ¿Se dan cuenta cómo es que cambia la brújula? Al cambiarle lo que viene siendo la polaridad, ¿sí? La polaridad, vean cómo cambia, ¿sí? Vean. ¿Qué es lo que va a hacer eso en nuestro motor? Lo va a hacer el conmutador, miren. Si ustedes se dan cuenta en este punto, vean, aquí la parte del conmutador está haciendo contacto con esa escobilla y luego al momento de que se separe va a cambiar. Miren, lo voy a presentar en una pizarra para que ustedes lo entiendan. Vamos a tener nosotros lo que viene siendo nuestra bobina. Nuestra bobina. Y tenemos lo que viene siendo el conmutador. El conmutador es un anillo. Así de sencillo, ¿vean? Es un anillo que tiene una división. Aquí miren.
Ahí estamos, vean. Si ustedes se dan cuenta, este conmutador tiene un espacio vacío. ¿Y por qué es ese espacio vacío? Bueno, lo que pasa es que esta bobina viene conectada aquí, vean. Entonces, nosotros le vamos a dar prácticamente un sentido de giro, vean. Nosotros le vamos a conectar lo que viene siendo positivo y lo que es negativo. En un momento, vean cómo es que se va a comportar. En un momento, supongamos que nosotros que en este punto nosotros tengamos aquí positivo y aquí el negativo, ¿sí? La corriente entonces va a circular en esta dirección, generando un campo magnético. ¿Sí? Supongamos que aquí va a crear, permítame, puse positivo, positivo, positivo y negativo, ¿sí? Aquí va a crear lo que viene siendo el imán, un polo norte y un polo sur. Y aquí vamos a tener nosotros lo que son imanes permanentes. Miren, jóvenes, vamos a tener imanes permanentes. Aquí tenemos un imán permanente y aquí tenemos otro imán permanente. Este imán va a ser polo norte y este imán va a ser polo sur. Ustedes se han puesto a jugar con algunos imanes y se han dado cuenta que digamos, de ciertas caras, esos imanes se atraen, ¿verdad? Y si ustedes le dan vuelta a uno, esos imanes se van a repeler, ¿sí? No se van a poder unir, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto. ¿Han jugado con eso? Sí, profe. Sí, vale. Eso es por el tema de la repulsión. ¿Por qué pasa esto? Vean, esto pasa porque polos iguales se repelen, ¿sí? Polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Bueno, entonces, como les decía, supongamos que en este punto el conmutador va a recibir por aquí negativo y aquí positivo. Entonces se va a crear un electroimán. Aquí va a estar el norte y aquí va a estar el sur. Pero si ustedes se dan cuenta, este polo norte con este polo norte se van a empujar. Este polo sur se van a empujar también. ¿Sí? Entonces va a dar la vuelta. ¿Sí? Va a dar la vuelta al conmutador y ahora lo que va a tener aquí va a ser, digamos, va a ser sur y se va a empujar y así sucesivamente. Miren, vamos a seguir viendo la animación y se van a dar cuenta que así es como funciona. Miren, vean cómo es que se va a ir comportando. Quiero ver si hay un simulador de... Vamos a ver si hay un simulador. No, no hay simulador. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, miren, vean el conmutador. El conmutador es este anillo, miren, que está girando. Si ustedes se dan cuenta al momento de que pasa de un lado a otro, vean cómo es que se trae esta flecha, miren. Esta flecha es la que nos indica a nosotros hacia dónde van, vean. En un punto, este polo norte está trayendo y después cuando dé la vuelta lo va a empujar. Luego lo va a traer, miren, y luego lo empuja gracias al movimiento del conmutador, ¿sí? Porque el conmutador primero va a crear un polo norte y luego un sur, ¿verdad? Aquí en este punto, miren, este es un polo norte, polo sur, y luego es un polo norte. Al ser polo norte, se va a empujar, regresa a ser polo sur, lo va a traer, regresa a ser polo norte, lo va a empujar, y así, miren, gracias al conmutador. Porque si ustedes se dan cuenta, en algún momento del conmutador le ingresa positivo y luego le va a ingresar negativo. Vean, le ingresa positivo y ahora negativo. Positivo, negativo. ¿Sí? Porque le va a ir cambiando el sentido del electroimán, vean. Así como aquí, vean,
el electroimán está jalando el lado rojo de la brújula, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le cambio el sentido de la corriente? Miren qué es lo que va a pasar. Ahora va a traer lo que viene siendo el lado rojo, miren. Si yo le cambio nuevamente, atrae el lado rojo. Le cambio, atrae el, polo, el lado blanco, ¿vean? Ese movimiento es lo que va a hacer el conmutador, ¿sí? Ese movimiento es lo que hace el conmutador, ¿vean? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. ¿Se va entendiendo cómo es que se comporta el motor? Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo las partes del motor, ¿verdad? También tienen algunos, un ventilador que es para enfriamiento, lo que es la parte del inducido, que prácticamente es lo que va a estar girando, ¿sí? Las escobillas y el colector. El colector, o mejor dicho, conmutador. Sí, es más fácil decir conmutador. Bueno, el motor de corriente continua es una máquina que transfiere energía eléctrica, que transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Vean? Entonces aquí, como ya les dije, va a ser lo con generadores. Compuesto básicamente por estator y rotor. El mantenimiento de estos es muy costoso, sobre todo por el desgaste que sufren, siendo necesario aplicar mantenimiento previo. Posee ventajas como la limpieza, comodidad y seguridad en el funcionamiento. Se considera que ha reemplazado otras fuentes de energía tanto en la industria como en el hogar. No sé si ustedes han visto muchas máquinas de electrodomésticos que están ahora, por ejemplo, este, hay unas máquinas que barren, por así decirlo, aspiran, aspiradoras automáticas. Vean así como este ejemplo. Estas máquinas, no sé si ustedes estas maquinitas, miren, estas máquinas son aspiradoras automáticas. ¿Y cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se van moviendo? Bueno, porque tienen sus rueditas y esas rueditas están conectadas a un motor de corriente directa, ¿sí? Así es como se van moviendo esos aparatitos, ¿verdad? Se van a ir moviendo gracias a esos motores. Es por eso que dice aquí que ha reemplazado otras fuentes de energía tanto en la industria como en el hogar. El motor de corriente continua se descubrió por el científico Frank Christian, que comprobó su teoría colocando un espiral doble alrededor de la aguja. Después hizo pasar corriente por ahí y la aguja y la brújula unidas a un imán. Esto se movió, ¿verdad? Como ya les dije, ¿qué va a pasar si yo paso energía eléctrica por una bobina que dijimos que íbamos a crear? ¿Qué vamos a crear si conectamos una, una bobina a la corriente que vamos a crear? Jóvenes, que dijimos que íbamos a crear si conectamos una bobina a la corriente. Energía, no sé, vamos a crear esto, miren, un electroimán. Vean cómo es que atraigo a un cierto polo de la brújula. Al hacer circular corriente por un conductor, creamos un campo magnético. ¿Sí? Un campo magnético. Vamos a tener aquí lo que viene siendo nuestro conductor. ¿Sí? Vamos a tener aquí nuestro conductor y vamos a tener lo que son los electrones.
Al hacer circular estos electrones por aquí, miren, hacer circular los electrones por aquí, se crea un campo magnético invisible, ¿sí? Un campo magnético aquí, miren. Se va a crear un campo magnético invisible. Esto pasa en todo, vean, eso pasa en todo. Si nosotros tenemos un cable, por ejemplo, en este cable, miren, este cable de mi cámara, vean, en este cable está circulando lo que viene siendo corriente, ¿sí? Invisiblemente también hay un campo magnético, ¿sí? Pero como solo es un cable, es mínimo ese campo magnético. Es por eso que nosotros lo que necesitamos es compactar ese campo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si, digamos, aquí, vean mi cámara, vean. Por aquí está circulando energía eléctrica, ¿verdad? Está circulando lo que es la corriente, ¿sí? Hay un campo magnético, pero bastante mínimo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que sea más fuerte? Bueno, hacer lo siguiente, miren, darle una vuelta. Entonces aquí ya esos campos magnéticos se van sumando. Y si yo le doy otra vuelta más, se va a ir sumando. Si yo le doy otra vuelta más, se va a ir sumando. Y esa es la bobina. Miren, por eso que se crea la bobina. Voy a utilizar un cable que tengo por aquí. Vean, si yo hago circular corriente por este cable, se va a crear un campo magnético pequeño. Si yo le doy la vuelta, ese campo magnético va a aumentar. Si yo le doy otra vuelta, ese campo magnético se va a ir aumentando. Miren, se va a ir sumando. Si yo le doy otra vuelta, se va a ir sumando. Otra vuelta se suma, ¿sí? Y así es como se produce el electroimán. Pero para que ustedes lo sepan, todos los conductores que llevan corriente tienen su campo magnético, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo necesito para aumentar ese campo magnético? Porque es muy débil, hacer espiras, ¿sí? Hacer espiras, porque así prácticamente va a ser más el campo magnético, ¿sí? Bueno, hasta el momento tienen alguna duda y por favor, si tienen duda, yo sé que este tema es bastante complicado de entender, pero no quiero que se queden, por favor. Si tienen dudas, digan, no hay problema. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Por el momento, bien, profe. ¿Sí? Bueno, solo quiero ver algo, permítame. Bueno, en conclusión, como ya les dije, al hacer circular corriente por una bobina, creamos un electroimán. En los primeros días de taller vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cómo es que se producen los electroimanes. ¿Ustedes tienen desarmadores de los normales? Sí, profe. ¿Sí? Philips. Philips o plano, no importa. Sí, profe. Lo que yo quiero saber es que si ¿cómo se llama? Esos destornilladores tienen, ¿cómo se dice? Imán. ¿Tienen imán o no tienen imán? Sí, pues ya está desgastado, profe. ¿Sí? ¿Y los de ustedes salen? Creo que no, profe. No, va. Entonces vamos a utilizar los de Stelvin que no tienen imanes. Vamos a ver que cuando nosotros, permítame. Cuando nosotros creamos un imán, es que no tengo por aquí un desarmador. Ah, bien, aquí tengo uno. Vamos a hacer el siguiente experimento cuando estemos en el taller. Nosotros le vamos a hacer una bobina a o a cualquiera de los atornilladores. Le vamos a hacer un imán y le vamos a conectar lo que viene siendo corriente para producir un imán. Y se van a dar cuenta que el, ¿cómo se llama? El atornillador se va a convertir en un imán después, ¿sí?
Y al momento de que nosotros le quitemos la bobina, va a seguir siendo un imán, ¿sí? Porque lo vamos a dejar magnetizado, ¿sí? Lo vamos a dejar magnetizado. El, ¿cómo se llama? El atornillador. Vamos a hacer ese experimento y se van a dar cuenta que así es como se hacen los imanes, ¿sí? Mejor dicho, los electroimanes. Eso es lo que vamos a hacer en el taller, ¿verdad? Bueno, así se demostró la relación entre el magnetismo y la electricidad. Gracias a qué cosa, como ya les dije, si yo hago circular lo que viene siendo corriente por un conductor, yo voy a crear un campo magnético, ¿sí? Yo voy a crear un campo magnético. Este campo magnético, vean, se comporta en una dirección. Una dirección, pongo aquí es norte y aquí es sur, vean. Así como se va a representar el campo magnético. Miren, se crea un campo magnético. Ahora bien, y para eso necesito que ustedes, ahí sí que digamos, me sigan. Yo voy a hacer lo que viene siendo la explicación de la regla de la mano derecha, ¿sí? Así se le conoce a eso. Regla de la mano derecha. ¿Cómo, vean mi cámara, cómo es que funciona esta regla? Miren, yo voy a hacer que mis 4 dedos apunten en dirección del campo magnético. En este caso, miren, el campo magnético está para acá, vean. Entonces, yo lo voy a traer hasta aquí, miren, ¿sí? Hasta aquí estoy atrayendo mi campo magnético, vean. Y el pulgar, vean, el pulgar me dice hacia dónde está circulando la corriente. Entonces, ¿hacia dónde va la corriente? No, permítanme, jóvenes.
Bueno, jóvenes, perdón por la interrupción, tenía que responder una llamada del colegio, pero es con respecto a los parciales. Como ya les dije, los parciales empiezan otra semana, ¿verdad? ¿En qué nos habíamos quedado? En la regla de la mano derecha, ¿verdad? Utiliza su mano derecha. Yo la verdad no sé si tengo bien, si tengo, eso se refleja, ¿verdad? Vamos a ver aquí, por acá, vamos a ver. Sí, estamos bien, vamos a ver, va. Entonces yo voy a colocar lo que viene siendo mi mano derecha. Ahí sí que digamos la palma contra mí, ¿sí? La palma contra mí. ¿Hacia dónde me está diciendo que voltee mis dedos el campo magnético? Hacia aquí, miren, hacia mi rostro, ¿verdad? Y el pulgar me está diciendo hacia dónde va la corriente. En este caso, la corriente va hacia acá, miren, ¿sí? La corriente va hacia esa dirección, miren. Eso viene siendo la regla de la mano derecha. Yo, como ya les dije, la cámara creo que tiene modo espejo, entonces por eso que no me crea bien la imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Si quieren, mejor voy a utilizar la mano izquierda. Pregunto, ¿qué mano miran ustedes en la cámara? ¿Como si fuera mi mano derecha o mi mano izquierda? Jóvenes, ¿cuál miran que es mi mano que estoy mostrando? ¿La derecha o la izquierda? Jóvenes, ¿qué mano miran ustedes? ¿La derecha o la izquierda? A la derecha. La Pero se derecha, ve va. como de la izquierda, profe. Está en como modo espejo. Sí, 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 va, mira pues, vamos a utilizar así, va. Mira pues, yo voy a utilizar esta mano y supongamos que es la mano de ustedes. Ustedes miran como que si esta fuera su mano, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí? Sí, profe. Va. Entonces, ¿hacia dónde me dice que la corriente que apunte, vean? Me dice que la apunte vamos a ver, quiero ver cómo estamos aquí. Vamos a ver aquí. Ok. Va, o sea, vean. Va, entonces, miren, me dice que los dedos los apunte en dirección del campo magnético, vean. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Y vean hacia dónde me está diciendo que va la corriente. Por aquí, miren, justo como está acá, vean. ¿Se dan cuenta en ese ejemplo? Si va bien, digamos, mi dedo derecho, bueno, mi dedo a comparación de la flecha, si va bien, es que yo no puedo ver mi modo espejo. Sí, profe. Sí, va, miren, justamente así es como se comporta, ¿vean? Los dedos los apunto en dirección del campo magnético y el dedo pulgar me indica hacia dónde va la corriente. Va, vamos a ver otro en sentido contrario y se van a dar cuenta que va a ser lo contrario, ¿verdad? Permítame. Ahora el campo magnético va a estar apuntando en otra dirección. Va a estar apuntando hacia aquí, miren. Hacia aquí va a estar apuntando el campo magnético. Va. Ahora vamos a decir que los dedos los vamos a ir apuntando hacia allá, ¿verdad? Hacia allá y hacia donde nos está diciendo la corriente. Para aquí, miren. ¿Sí? Sería en el otro sentido, ¿vean? ¿Sí? Esa es la relación entre campo magnético y corriente eléctrica, ¿vean? ¿Sí? Utilicen su mano derecha y se van a dar cuenta cómo es que les va a ir funcionando, por así decirlo, ¿vean? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los dedos indican hacia dónde va el campo magnético y el pulgar hacia dónde va la corriente eléctrica. ¿Se entiende eso? ¿De cómo es que se comporta? ¿Quieren que explique nuevamente? Otra vez, profe. Va, vamos a ver otra vez. Nos dice aquí esto, ¿vean? Dice, este científico probó su teoría colocando una espiral doble alrededor de una aguja. Después hizo pasar corriente por ahí y la aguja de la brújula unida a un imán se movió. Así demostró la relación entre magnetismo y la electricidad. Relación entre magnetismo y electricidad. Bueno, vamos a pasarnos otra vez a la pizarra. Y bueno, tenemos aquí lo que viene siendo, voy a hacerlo todo desde el principio.
Bueno, tenemos aquí nuestro conductor. En este conductor, pues nosotros tenemos lo que viene siendo los electrones, ¿verdad? Tenemos aquí nuestros electrones que se van a mover ya sea que para aquí o ya sea que para acá. ¿Sí? Para aquí o para allá. Bueno, entonces, permítame. Creo que hay una mejor manera para que usted lo vea. Aquí yo tenía un simulador. Justamente voy a utilizar este mejor. Vean, aquí está produciendo fuego porque es un cortocircuito, miren. Pero vamos a ver. Bueno, miren pues, aquí la corriente, si ustedes se dan cuenta, va circulando en este sentido, miren. Va circulando en... permítame, no sé qué pasó, ahí estamos. Anotar. Va circulando en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? Va circulando en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago con mi mano? Coloco mi pulgar apuntando hacia donde va la corriente y mis dedos me van a indicar hacia dónde va mi campo magnético. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo deducir que está este campo magnético? Está de esta manera, ¿vean? Aquí miren. Aquí tenemos lo que viene siendo un campo magnético. Apuntando en esta dirección. Yo pongo mi pulgar apuntando hacia donde va la corriente y mis dedos me indican hacia dónde va mi campo magnético. Ahora bien, vean qué es lo que va a pasar cuando yo le conecte al revés el conductor. Miren. En este caso le voy a dar, bueno, voy a quitar la batería. O de hecho, mejor, permítame. Le voy a dar la vuelta. Miren, le doy la vuelta a la batería y sabemos que ahora se va a comportar en sentido contrario, ¿verdad? Miren qué va a pasar ahora. Ahora el campo magnético se está moviendo en ese sentido, ¿sí? Se está moviendo en ese sentido hacia aquí. Por lo tanto, mi campo magnético pues va a estar en sentido contrario, vean. Ahora mi campo magnético va a estar hacia aquí, miren. ¿Y qué me dice eso? Bueno, mi regla de la mano derecha, miren. Yo coloco mi pulgar hacia donde va la corriente y los dedos me van diciendo cómo es que se comporta mi campo magnético. ¿Sí? Relación entre electricidad y campo magnético. Siempre que ustedes tengan una corriente, media vez ustedes tengan corriente, van a tener también lo que viene siendo un campo magnético. Vamos a ver si... Vamos a ver aquí. Siempre van a tener ustedes un campo magnético. Siempre van a tener un campo magnético y el campo magnético va a estar en dirección de, como ya les dije, de la corriente, ¿verdad? Así se va a comportar el campo magnético. Pregunto, ¿quieren que les repita nuevamente? Por mí no hay ningún problema en repetir y repetir hasta que ustedes se les quede. Con eso estaría bien, profe. ¿Sí? Selvin, ¿todavía hay alguna duda? Ahí estamos, profe.
Bueno, vamos a proseguir entonces. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el motor de corriente continua? Entonces, se dieron cuenta que le hemos venido dando vuelta que digamos que conductores, que campo magnético y todo eso. Pero en sí, ¿qué es un motor de corriente continua? Es un aparato que puede convertir en energía eléctrica en mecánica. Esto, vean, cuando ustedes, cuando yo les coloque ¿cómo se llama? En el examen, ¿cuál es la máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica? Ustedes responden motor. No motor de corriente continua, porque a la larga el motor de corriente alterna también hace lo mismo. Entonces, esa ya es una respuesta en el examen. Miren, máquina que transforma energía eléctrica en mecánica, motor. Ahora bien, si yo les pregunto, máquina que transforma energía mecánica en eléctrica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería si fuera en el sentido contrario? Mecánica eléctrica. ¿Cuál es la máquina que transforma mecánica a eléctrica? Lo vimos la semana pasada. Jóvenes, ¿cuál es la que transforma mecánica a eléctrica? Ya me olvidó, profe. ¿No se recuerdan? Bueno, vamos a ver. La máquina que transforma energía mecánica a eléctrica es el generador, ¿vean? Mecánica a eléctrica. El motor produce, transforma eléctrica en mecánica, ¿sí? Generador, mecánica eléctrica, motor, eléctrica a mecánica, ¿sí? Por favor, tómenlo muy en cuenta, porque eso seguramente es preguntas de examen, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a ver. Realizando un movimiento rotatorio, ¿verdad? Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control y paro y automatización en procesos. Este motor consta de dos partes principales, las cuales son la parte fija, que está compuesto por los electroimanes, produciendo el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. ¿Cuáles son los imanes permanentes o los, como dice aquí, parte fija compuesto por un electroimán, los cuales son eso, vean, los imanes, ¿verdad? Aquí tenemos los imanes, miren. Aquí vamos a tener lo que son los imanes. ¿Sí ven? Los imanes, ¿sí? La parte fija. ¿Y cuál es la parte móvil? Está compuesto por varios espirales o bobinas que se llama rotor. ¿Cuál es el rotor? Entonces, en este caso, es esta bobina. Miren la que está girando. Rotor, gira, ¿verdad? No porque gira, ¿sí? Y la parte fija es la que no se mueve. Tipos de motores de corriente continua. Tenemos el motor shunt. Es un motor cuyo bobinado inductor se conecta en derivación con el circuito formado por bobinas inducidas o auxiliares. Esto lo vamos a ver más cuando estemos en motores de corriente alterna. El motor compound. Su funcionamiento se origina por dos inductores independientes. Uno se deriva por el circuito inducido y el otro por la derivación con el circuito formado por el inducido. Es un inductor auxiliar. Este motor tiene rango de debilitamiento que puede ser el resultado de ceder a máxima velocidad segura de un motor sin carga. Ahora bien, esto, vean, motor sin carga y motor con carga. Esto es un tema bastante, por así decirlo, complejo, lo cual yo creo que no los puse aquí. Vean, ¿qué pasa cuando yo digo un motor con carga y un motor sin carga? Veámoslo en los vehículos. ¿Qué pasa si yo digo que mi vehículo va sin carga?
¿Qué creen ustedes que yo digo que mi pick-up no lleva carga? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo que mi pick-up no lleva carga? Jóvenes, ¿qué se les viene a la mente cuando yo digo que mi pick-up no lleva carga? Mi carro no lleva carga. ¿Qué creen ustedes que significa? Que no le funciona la batería, tal vez. Ah, no, 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 no. O sea, digamos, bueno, sí, también es correcto, ¿verdad? Pero yo me refería a que, digamos, vamos a hacer los dibujitos. Sí, eso pues también es correcto, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que, digamos, esta es mi palangana, miren, esta es mi palangana, vean. ¿Qué pasa con la palangana cuando yo digo que mi carro no lleva carga? Ah, que no lleva ningún pesor, tal vez. Que no lleva nada. Exactamente, sí, exactamente. Supongamos que esto es madera, miren. Entonces, un carro que no lleve carga es que no lleva peso, como bien lo dice, ¿verdad? No lleva peso, ¿verdad? No lleva carga, ¿sí? Ahora bien, cuando yo digo que mi pick-up va cargado, ¿qué significa? Pues que lleva peso, ¿sí? Obviamente no va a ser el mismo rendimiento que con carga a que sin carga. ¿Cómo creen que va a avanzar más libremente el carro? ¿Con carga o sin carga? Sin carga. Sin carga, exactamente. Y con carga, pues obviamente se le va a reducir la velocidad porque viene un pesor. Es lo mismo a los motores, vean. El mismo concepto es a los motores. Por ejemplo, que nosotros estemos viendo en una, ¿cómo se llama esto? Una banda transportadora. Una banda transportadora. ¿Cuál es una máquina transportadora? Pues puede ser esa, miren. ¿Cómo es una banda transportadora cuando no tiene carga? Bueno, cuando no tiene ningún objeto que esté cargando. Entonces el motor no se va a ver, este, no se va a ver, forzado. Ahora bien, si yo le agrego alguna carga digamos, a esta banda, el motor se va a ver forzado porque obviamente va a estar cargando, ¿sí? Va a estar cargando un objeto. Vean, lo mismo con los pick-up, ¿sí? Lo mismo con los pick-up. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre carga y sin carga? Sí, profe. Vale. Partes principales del motor de corriente continua. Mencionaremos las partes principales que componen un motor de corriente continua. Estator es la parte fija del motor responsable del estacionamiento del campo magnético de excitación. En su interior se encuentran distribuidos un núcleo par. Los polos inductores. ¿Cuáles son los polos inductores? Son, también voy a unos, ahí somos. Vienen siendo, pues prácticamente esto, ¿ya? El par de inductores, ¿sí? Par de inductores son aquellos que van a ser imanes, prácticamente. Bueno, par de inductores sujetos mediante tornillos a la carcasa están constituidos por un núcleo y por una expansión en un extremo. Alrededor de los polos se encuentran unas bobinas que constituyen el devanado inductor, generalmente de hilo de cobre aislado. Este hilo de cobre, vea, ustedes lo van a tener que utilizar, lo cual viene siendo ¿cómo se llama? Esmaltado. Cobre esmaltado, vean, van a hacer esto, miren. Miren, estos cobres, si ustedes los agarran y están, digamos, conectados a la corriente, no les va a hacer nada, porque estos tienen un esmalte, un esmalte aislador, ¿sí? Entonces prácticamente es como si fuera un cable normal, pero en vez del forro de plástico, tiene esmalte. Y es un hilo, prácticamente es un hilo de cobre, pero con esmalte. Y el esmalte nos va a servir a nosotros para no darnos toques eléctricos.
¿sí? Este cobre lo vamos a utilizar en este año. Y con este cobre es que vamos a hacer el experimento, como ya les dije, de crear un imán a través de un ¿cómo se llama? De un, ¿cómo les dije? De un atornillador, ¿sí? Vamos a magnetizar ese atornillador con este cable esmaltado. No es que digamos que ustedes agarren un cable normal y lo pelen y ya tienen su cable. No, porque este cable tiene esmalte, ¿sí? Y el esmalte es aislante, ¿sí? Vamos a ver. Que puede ser alimentado por corriente continua. Generalmente, el campo inductor de la máquina presentado alternadamente polaridad norte y polaridad sur. Es esto lo que pasa aquí, miren. El cable va a producir un polo norte que va a dejar de ser del polo norte y luego se va a producir en un polo sur, ¿vean? Aquí está en polo sur, entonces lo está trayendo, ¿vean? Aquí es polo norte, este polo lo está alejando, ¿vean? Vamos a enfocarnos en este imán norte, ¿vean? Y vamos a enfocarnos en esta, miren. Aquí lo está trayendo y lo empuja. Lo atrae y lo empuja, ¿sí? Así es como se comporta ese movimiento, ¿vean? Genera un campo inductor, vean, polaridad norte y polaridad sur. Es incorrecto decir que este sea, digamos, positivo y negativo. Eso no es correcto, ¿vean? Aquí en los imanes nosotros vamos a llamar polo norte y polo sur. Es por eso que la Tierra es un imán. Y es por eso que nosotros le decimos a los polos, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Por eso que nosotros le decimos a los polos, polo norte y polo sur, ¿sí? Porque al final la misma Tierra es un imán, ¿sí? La Tierra es un imán. Y por eso que nosotros nos vemos, se dice que atraídos hacia la Tierra, porque es un gran imán. ¿Vean? Y esa es la tecnología que utilizan las brújulas, ¿sí? Utilizando el campo magnético de lo que viene siendo la Tierra, ¿verdad? Polo norte y polo sur, ¿sí? Polo norte y polo sur. Es por eso que la Tierra también es un imán. La siguiente parte del motor es el rotor. El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético que gira dentro del campo magnético creando bien por un imán o por el paso de un juego de bobinas arrolladas sobre unas piezas polares que que permanecen estáticas y que constituyen lo que se denomina estator en una corriente, ¿verdad? Entonces, miren, el rotor va a girar gracias a los campos magnéticos, ¿vean? ¿Sí? Va a girar gracias a los campos magnéticos. Y por eso se le conoce como rotor, ¿sí? Rotor es la parte que gira, así de sencillo. Y bueno, aquí tenemos otro repaso más de lo que viene siendo corriente continua y corriente alterna. Solo vamos a ver, primero corriente directa, corriente alterna. Bueno, vamos, solo quiero ver qué hora es. Permítame. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿verdad? Por favor, vamos a ver, Olga, permítame. De hecho, ya tenemos un poquito de tiempo. Tenemos 20 minutos. Vale. Tenemos el colector. El colector, como ya lo dije, es el conmutador. ¿Qué es este? Mira. ¿Y qué es? Dice, en las máquinas eléctricas de corriente continua, sean generadores o motores, es necesario establecer una conexión eléctrica entre la parte fija o estator y las bobinas de la parte móvil o el rotor. Lo que se realiza mediante un denominado colector o conmutador. ¿Sí? Colector o conmutador. El colector consta de un anillo concéntrico al eje de giro y aislado eléctricamente del mismo, formado por una serie de láminas, generalmente de cobre.
aisladas una de otras y conectadas a su vez a los terminales de cada una de las bobinas giratorias. Son estos, miren, colectores, son estos, vean. Son esos, vean, son esos anillos. Si ustedes se dan cuenta, los anillos tienen esas como franjas, las cuales aíslan una de las otras. Ese es el colector. Las siguientes serían las escobillas. En electricidad es necesario frecuentemente establecer una conexión eléctrica entre la parte fija y la parte rotatoria. Este es el caso de los motores generadores eléctricos, ¿verdad? Para realizar la conexión se fijan dos anillos al eje del giro, generalmente de cobre. Permítame. Aquí está, ¿verdad? Las escobillas deben ser sustituidas periódicamente. Vamos a ver. En determinado tipo de máquinas electromecánicas como los motores o los generadores de corriente continua, los anillos del colector están divididos en dos o más partes, aisladas una de las otras y conectadas con una o más bobinas. En este caso, cada una de las partes en las que están divididos el colector se denomina delga, debido a que por lo que roce se ocasiona girar el dispositivo. Se produce por mediante la abrazación y las escobillas, que son las encargadas de esa conexión. Vean, ¿cuáles son las escobillas? Son estas, vean. Esas son las escobillas, miren. Que no se mira nada. Esas son las escobillas, vean. Las escobillas están hechas de carbón. ¿Sí? Las escobillas están hechas de carbón. No sé si ustedes han escuchado, ya sea con las licuadoras o con las pulidoras, donde dicen se gastaron los carbones. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Sí, bueno. Esos carbones literalmente son carbones, pero su nombre profesional son escobillas. Miren, son escobillas. ¿Se recuerdan? El año pasado yo les mencioné lo que vienen siendo los conductores y los aislantes. A ver, Selvin, ¿cuál podría ser los conductores? Los conductores. ¿Sí? ¿Los conductores cuáles serían? Sería el... ¿Cuáles son los conductores, Selvin? Cobre, profe. El cobre, ¿verdad? Son aquellos que transportan electricidad. ¿Y un aislante cuál podría ser? El plástico. El plástico, son los que no conducen electricidad. Y yo les dije que también existían lo que son los semiconductores, ¿verdad? Semiconductores. Los semiconductores son aquellos que pasan la electricidad en un determinado estado y a la vez no pasan electricidad en otro estado. Esos son los carbones, miren. Los carbones, como ya les dije, pasan electricidad si se calientan. Si están fríos, no pasan electricidad. ¿Sí? Por eso que se le llama semiconductores, porque pasan cuando están calientes y cuando están fríos no pasan. Y esas son las escobillas. Existe también lo que viene siendo el entrehierro. Es el espacio situado entre el estator y el rotor. Es por donde el flujo magnético pasa de uno a otro. Algunos motores además incorporan polos de conmutación rodeados por unas bobinas conectadas en una serie con el devanado inducido y recubiertas por las partículas aislantes para evitar cortocircuitos. El entrehierro, pues prácticamente viene siendo lo siguiente, miren. El entrehierro es ese espacio, vean, vamos a ver, aquí se miren. El entrehierro es el espacio que queda entre el estator y el rotor, porque si quedan así totalmente pegados, obviamente no va a girar, porque la misma, digamos, fricción no va a dejar que gire. Pero si le queda un espacio vacío, va a darle libertad
al rotor para que gire, ¿sí? Va a darle esa libertad para que gire, ¿sí? El entrehierro, repito, es el espacio entre el rotor y el estator. Apunten, por favor. Entrehierro, espacio vacío entre el rotor y estator.